La llamada de Cthulhu. No es posible que tales potencias o seres hayan sobrevivido a una época extraordinariamente remota donde la conciencia se manifestaba, quizás bajo cuerpos y formas que ya hace tiempo se retiraron ante el ímpetu de la ascendiente humanidad, formas de las que solo la poesía y la leyenda han conservado un fugaz recuerdo, con el nombre de dioses, monstruos, seres míticos de toda clase y especie. Algernon Blackwood. 1. El bajorrelieve de arcilla. No hay en el mundo fortuna mayor, creo, que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. Vivimos en una isla de plácida ignorancia, rodeada por los negros mares de lo finito, y no es nuestro destino emprender largos viajes. Las ciencias que siguen sus caminos propios no han provocado mucho daño desde hasta ahora, pero algún día la unión de esos disasociados conocimientos nos abrirá a la realidad y a la endeble posición en que ella ocupamos, perspectivas tan espantosas que enloquecemos entre la revelación o iremos de esa funesta luz, refugiándonos en la seguridad y la paz de una nueva edad de las tinieblas. Algunos tesoros han sospechado la majestuosa grandeza del ciclo cósmico del que nuestro mundo y nuestra raza no son más que fugaces incidentes. Han revelado extrañas supervivencias en términos que nos helarían la sangre si no estuviese disfrazados por un tenue optimismo. Pero no son ellos los que han concedido la fugaz visión de esos dones prohibidos, que me hacen temblar cuando pienso en ellos y me llevan a la locura cuando sueño con ellos. Esa visión, como toda temible visión de la verdad, surgió de una unión casual de elementos diversos, en este caso el artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya desaparecido. Espero que ningún otro consiga llevar a cabo esta unión. Yo, por cierto, sí vivo. No añadiré voluntariamente un solo eslabón a tan horrible cadena. Creo, por otra parte, que el profesor había decidido también no dar a conocer lo que sabía, y que si no hubiese muerto repentinamente hubiera destruido sus notas. Tuve por primera vez conocimientos de este asunto en el invierno de 1926 y 1927, a la muerte de mi tío abuelo George Hamel Angel, profesor honorario de lenguas semíticas de la Universidad de Brown, Providence, Rhode Island, y el profesor Angel eran una autoridad muy conocida en materia de antiguas inscripciones, y él había recurrido con frecuencia a los conservadores de los más importantes museos. Muchos deben, por lo tanto, recordar su desaparición, a caer acaecida a la edad de 92 años. Las oscuras razones de su muerte aumentaron todavía más el interés local. El profesor había muerto mientras volvía del barco de Newport y, según afirman los testigos, después de recibir el empellón de un marinero negro. Este había surgido de uno de los curiosos y sombríos pasajes situados en la falda abrupta de la colina que une los muelles a la casa del extinto en la calle Williams. Los médicos, incapaces de descubrir algún fallo orgánico, concluyeron, después de un perplejo cambio de opiniones, que la muerte debía atribuirse a una oculta lesión del corazón, determinada por el rápido ascenso de una cuesta demasiado empinada para un hombre de tantos años. En ese entonces no vi ningún motivo para disentir de ese diagnóstico, pero hoy tengo mis dudas, y algo más que dudas. Como heredero y ejecutor de mi tío abuelo, viudo y sin hijos, era de esperar que yo examinara sus papeles con cierto detenimiento. Trasladé con ese propósito todos sus archivos y cajas a mi casa de Boston. En material ordenado por mí será publicado en su mayor parte por la Sociedad Norteamericana de Arqueología, pero había una caja que me parecía extraordinariamente misteriosa y sentí siempre repugnancia a mostrársela a todos. Estaba cerrada y no encontré la llave hasta que se me ocurrió examinar el llavero que el profesor llevaba siempre consigo. Logré abrirla entonces, pero me encontré con otro obstáculo mayor y aún más impenetrable. ¿Qué significado podía tener ese curioso bajorrelieve de arcilla y esas notas, fragmentos y recortes de viejos periódicos? Se había convertido mi tío en sus últimos años en un devoto de las más tribales imposturas. Revolví rebuscar al singular escultor que había alterado la paz mental del anciano.
El bajorrelieve se trataba de un rectángulo tosco de 2 centímetros de espesor y de unos 30 o 40 centímetros cuadrados de superficie. Sin discusión de origen moderno, los dibujos, sin embargo, no eran nada modernos, ni por su atmósfera ni por su gestión. Pues aunque las extravagancias del cubismo y el futurismo sean numerosas y extrañas, no suelen reproducir esa críptica regularidad de la escritura prehistórica, y la mayor parte de los dibujos parecía ser ciertamente alguna clase de escritura. A pesar de mi familiaridad con los papeles y colecciones de mi tío, no logré identificarla ni sospechar tan solo alguna remota relación sobre esos supuestos jeroglíficos. Había una figura de carácter claramente representativo, aunque la ejecución impresionista impedí comprender su naturaleza. Parecía una especie de monstruo, o el símbolo de un monstruo, o una forma que solo una fantasía enfermiza hubiese podido concebir. Si dijo que mi imaginación, algo extravagante, se representó a la vez un pulpo, ¡ah! Es Cthulhu, un dragón y la criatura de un ser humano. No traicionaré el espíritu del dibujo. Sobre un cuerpo escamoso y grotesco, provisto de alas rudimentarias, alzaba una cabeza pulposa y coronada de tentáculos. ¡Ah, Cthulhu! Pero era el contorno general lo que le hacía más particularmente espantoso. Dentro de la figura se embosaba una arquitectura ciclopea. Las notas que acompañan a este curioso objeto, además de unos recortes de periódicos, habían sido escritas por el profesor mismo y no poseían pretensiones literarias. El documento con apariencia más importante estaba encabezado por las palabras "El culto de Cthulhu". ¡Ah, voy! ¡Oh, voy! Escritas cuidadosamente en caracteres de imprenta para soslayar todo error en la lectura de un nombre tan desconocido. El manuscrito se dividía en dos secciones. La primera tenía el siguiente título: 1925, Sueño y obra antigua de H. A. Wilcox, calle Thomas 7, Providence, R.I. Y la segunda, informe del inspector John R. Lagres, calle Bienville, 1121, Nueva Orleans, y la Sociedad Norteamericana de Arqueología, 1928. Notas del mismo y del profesor Webb. Las otras notas manuscritas eran todas muy breves, relatos de sueños curiosos de diferentes personas, o citas de libros y revistas teosóficos, principalmente la Atlántida y la Lemuria perdida. La Lemuria perdida de W. Scott Elliot, y el resto comentarios acerca de la supervivencia de la sociedad y cultos secretos, con referencia a pasajes de tratados mitológicos y astrológicos, como la rama donde como la rama domada de Freser, el culto de las brujas de Europa y Occidental y de la señora Murray. Los recortes de periódicos recogían sobre todo casos de enajenación mental y crisis de locura colectiva en la primavera de 1925. La primera parte del manuscrito principal recogía una historia muy singular. Parece que el 1 de marzo de 1925, un joven delgado, moreno, de aspecto neurótico y presa de gran nerviosismo, había visitado al profesor Engel con el extraño bajorrelieve de arcilla, entonces todavía fresco y húmedo. En su tarjeta se leía el nombre de Henry Anthony Wilcox, y mi tío había reconocido al hijo menor de una excelente familia con la que estaba ligeramente relacionado. Wilcox, que desde hacía un tiempo estudiaba dibujo en la Escuela de Bellas Artes de Rhode Island y que vivía en el Hotel Fleur de Lis, muy cerca de esa institución, era un joven precoz de gremio indudable, pero muy extravagante. Desde su infancia había llamado la atención por las historias y sueños extraños que se enfanaba en relatar. Se denominaba a sí mismo físicamente hipersensitivo, pero la gente seria de la vieja ciudad comercial lo consideraba simplemente raro. No había frecuente no había frecuentado nunca a los de su propia clase y poco a poco había ido retirándose de toda actividad social. Actualmente solo era conocido por algunos estetas de otras ciudades. La Asociación Artística de Providencia, deseosa de representar, de, repre-
de preservar su conservadurismo, lo había rechazado. En aquella visita, decía el manuscrito, el escultor había perdido bruscamente la ayuda de los conocimientos arqueológicos de su huésped para identificar los jeroglíficos. El joven hablaba de un modo grandilocuente y descuidado que impedía hacerse simpático. Mi tío le respondió con sequedad, pues la evidente edad de la tabla excluía toda toda posible relación con las ciencias arqueológicas. La réplica del joven Wilcox, que impresionó bastante a mi tío como para que la reprodujera palabra por palabra, tuvo ese énfasis poético que caracterizaba sin duda su conversación cotidiana. Es nueva, es verdad, le confesó, pues la hice anoche mientras soñaba con extrañas ciudades y los sueños son más viejos que la cavilosa tiró la contemplativa esfinge o Babilonia adornada por jardines, y comenzó a relatar una historia inconexa que de pronto despertó en mi tío un recuerdo. El anciano se mostró febrilmente interesado. La noche anterior había habido un pequeño temblor de tierra, el más fuerte de los que había sucedido en Nueva Inglaterra en estos últimos años, que había afectado muchísimo la imaginación de Wilcox. Ya en cama y por primera vez en su vida había visto en sus sueños unas ciudades ciclópeas de enormes bloques de piedra y gigantescos siniestros monolitos de un horror latente que destilaban un limo verdoso. Muros y pilares estaban cubiertos de jeroglíficos y de las profundidades de la tierra de algún punto inconsciente veía una voz que no era una voz, sino más bien una sensación extraña que solo la fantasía podía traducir en esta unión de letras casi inimaginables: Cthulhu Thang, Fatang. Esa mezcla de letras fue la causa del recuerdo que excitó y perturbó al profesor Angel. Interrogó al escultor con minuciosidad científica y estudió con intensidad casi frenética el bajo relieve que el joven había estado esculpiendo en sueños, vestido solo con su ropa de dormir y temblando de frío. Mi tío culpó a su avanzada edad, dijo Wilcox más tarde, el no reconocer con rapidez los jeroglíficos y el dibujo. Muchas de sus preguntas le parecieron un poco fuera de lugar a su visitante, sobre todo aquellas que trataban de relacionar a ese último con sociedades y cultos extraños, y Wilcox no pudo entender por qué dimitió de una de las tan innumerables sectas paganas o místicas, cuando el profesor quedó al fin convencido de que Wilcox ignoraba de verdad toda doctrina a ocultos secretos. Le rogó que no dejara de informarle acerca de sus sueños. Este pedido dio sus frutos, pues a partir de esa primera entrevista el manuscrito mencionó las visitas diarias del joven. Este pedido del joven y la descripción de asombrosas visiones nocturnas, cuyo tema principal era siempre unas construcciones cíclopes de piedra, húmedas y oscuras, y una voz o inteligencia subterránea que gritaba una y otra vez en enigmáticos y sensibles impactos, algo indescriptible. Los dos, Catulo intentando escapar de su prisión. Los dos sonidos que se repetían con más frecuencia eran los representados por las palabras Cthulhu y el Ley. El 23 de marzo seguía y con el manuscrito Wilcox faltó a la cita. Una investigación realizada en el hotel reveló que había sido atacado por una fiebre de origen extraño y que lo había llevado a la casa de sus padres en la calle Waterman. Se había puesto a gritar en medio de la noche, despertando a varios artistas que vivían en el mismo hotel, y desde entonces había pasado alternativamente de la inconsciencia al delirio. Mi tío telefonió enseguida a la familia y desde ese momento siguió de cerca el caso, yendo con frecuencia a consulta del doctor Tovey en Thayer Street, médico de cabecera del joven. La mente febril de Wilcox
aparentemente extrañas imágenes. El doctor tembló al recordarlas. No solo incluía una repetición de los sueños anteriores, sino también una criatura gigantesca de varios kilómetros de altura, que caminaba o se movía con dificultad. Wilcox nunca lo describía en todos sus detalles, pero las pocas e incoherentes palabras que recordaba el doctor Tobey llegaron a la conclusión del profesor de que aquel era el monstruo que el joven había intentado plasmar. Cuando Wilcox se refería a su obra, añadió el doctor que caía enseguida una y otra vez. Palabras recordaba el doctor Tobey la conclusión del profesor que él era un monstruo que el joven había intentado plasmar. Cuando Wilcox se refería a su obra, añadió el doctor, caía enseguida en una y otra vez en una especie de letargo. Cosa rara, su temperatura no estaba nunca por encima de lo normal. Sin embargo, su estado de apariencia más al de una fiebre violenta que el de una enfermedad mental. El 2 de abril a las 3 de la tarde la enfermedad cesó de pronto. Wilcox se sentó en la cama asombrado de encontrarse en la casa de sus padres e ignorando totalmente lo que había ocurrido en sus sueños o en la realidad desde el 22 de marzo. Como el médico declaró que estaba curado, a los 3 días volvió a su hotel, pero ya no le fue de ninguna utilidad al profesor Angel. Junto con su enfermedad se había desvanecido todos aquellos sueños. Luego de oír durante una semana los relatos inútiles y irrelevantes de unas muy comunes visiones, mi tío dejó de notar los pensamientos oníricos del artista. Aquí finaliza la primera parte del manuscrito, pero las profusas notas invitaban ciertamente a la reflexión. Solo el escepticismo total que informaba entonces mi filosofía puede explicar mi persistencia de desconfianza. Las notas describían lo que había soñado diversas personas en el mismo periodo en que el joven Wilcox había sentido sus extrañas visiones. Mi tío, en el mismo periodo, había organizado rápidamente una extensa encuesta entre casi todos aquellos a quienes podía interrogar sin parecer pesado, pidiendo que le contrataran sus sueños y le comunicaran las fechas de todas sus relaciones importantes. Las relaciones habían sido variadas, pero el profesor recibió más contestaciones que las que hubiese conseguido. Cualquier otro hombre, sin la ayuda de un secretario, aunque no conservó la correspondencia original, las notas constituían una completa muy significativa recopilación. La aristocracia y los hombres de negocios, la tradicional sal de la tierra de Nueva Inglaterra, dieron un resultado casi incompletamente negativo, aunque hubo algunos pocos casos de informaciones, de impresiones nocturnas, siendo siempre entre el 13 de marzo y el 2 de abril, periodo de delirio del joven escultor. Los hombres de ciencia no fueron tampoco muy afectados, aunque por lo menos 4 vagas descripciones sugerían la visión fugaz de extraños paisajes y uno de ellos hablaba del temor a algo extraño. Las respuestas más positivas procedían de artistas y poetas que, si hubieran podido comparar sus notas, hubieran sido presas del horror. Ante la falta de las cartas originales, llegué a sospechar que el recopilado había estado haciendo preguntas indiscretas o había deformado el texto de la correspondencia. Las respuestas más positivas procedían del artista y poeta que, si hubieran podido comparar sus notas, hubieran presas del horror. Ante la falta de cartas originales, llega a sospechar que el recopilado había estado haciendo preguntas indiscretas o había deformado el texto de la correspondencia para corroborar lo que había concluido ver. Por eso empeciné en la creencia de que Wilcox, conociendo de algún modo los viejos documentos reunidos por mi tío, había estado mintiendo. Estas respuestas de los artistas narraban una perturbadora historia. Entre el 28 de febrero y 2 de abril, gran parte de ellos había tenido sueños muy extraños, alcanzando su máxima intensidad en el tiempo del delirio de escultor. Una cuarta parte hablaba de escenas y sonidos semejantes a los criterios por Wilcox, y algunos confesaban
y algunos confesaban su terror ante una criatura gigantesca y sin nombre. En un caso que las notas describían con todo detalle era particularmente triste. El sujeto, un arquitecto muy conocido, sí, algo inclinado al ocultismo y a la teosofía, se volvió completamente loco la noche que que llevaron al joven Wilcox a la casa de sus padres y murió meses después gritando que lo salvaran de algún habitante escapado del infierno. Si mi tío hubiese conservado los nombres de estos casos, en vez de reducirlos a números, yo hubiera podido hacer algunas investigaciones personales, pero como estaban las cosas, solo pude encontrar a unos pocos. Todos, sin embargo, confirmaron las notas. Me pregunté a menudo si aquellas a quienes había el profesor interrogado el profesor Angel se habían sentido tan intrigados como este grupo. Nunca les di explicaciones y es mejor de esta manera. Los recortes de prensa, como ya he dicho, trataban de casos de pánico, manía y excentricidad, siempre en el mismo periodo. El profesor Angel debió de haber empleado una agenda de recortes, pues el número de estos extractos era prodigioso. Y además procedían de todos los rincones del mundo. Uno describió un suicidio nocturno en Londres. Un hombre había saltado por una ventana luego de lanzar un grito horrible. En una confusa carta al editor de un periódico sudamericano, un fanático anunciaba, apoyándose en sus visiones, un futuro siniestro. Un despacho de California relataba que una colonia teosófica había comenzado a usar vestiduras blancas ante la proximidad de un glorioso evento que no llegaba nunca, mientras las noticias de la India se referían cautelosamente a una serie de agitación de los nativos producida a fines de marzo. Las orgías vudúes se habían multiplicado por Haití y en África se había hablado de unos cantos enigmáticos. Los oficiales de Norteamérica radicados en Filipinas habían tenido ciertas dificultades en algunas tribus y en la noche del 22 de marzo los policías de Nueva York habían sido molestados por alborotadores histéricos. Confusos rumores recorrieron también el oeste de Irlanda y un pintor llamado Ardois Monod exhibió en 1926 en el Salón de Primavera de París un blasfemo paisaje de sueños en los que asilos de enajenados mentales, los desordenados fueron tan numerosos que solo un milagro logró impedir que el cuerpo médico advirtiera curiosos semejantes y sacara apresuradas conclusiones. Realmente una singular colección de recortes apenas coincidió hoy el crudo realismo con que noticias de unos sucesos interiores señalados por el profesor. 2. El informe del inspector Legrais. Los sucesos anteriores por los que mi tío diera tanta importancia al sueño del escultor y al bajorrelieve eran el tema de la segunda mitad del extenso manuscrito. Ya una vez parecía el profesor Ángel había visto los odiosos contornos del monstruo anónimo, había meditado sobre los desconocidos jeroglíficos y había oído las sílabas que solo la palabra Cthulhu podía traducir. Todo esto en circunstancias tan espantosas que no es raro que persiguiese al joven Wilcox con preguntas y súplicas. Era mientras esta experiencia anterior había ocurrido 17 años antes, en 1908, mientras la Sociedad Norteamericana de Arqueología celebraba su consejo anual en Saint Louis. El profesor Angel, por su autoridad y sus méritos, había desempeñado un papel destacado en todas las deliberaciones, y él se acercó varios profanos que aprovechaban la oportunidad de la convocatoria para hacer preguntas y plantear discusiones. El jefe de este grupo no tardó en convertirse en centro de narración a todo el Congreso. Este,
Era un hombre de aspecto muy normal, mediante edad y que había Congreso, era un hombre y que había hecho el viaje de Nueva Orleans a San Luis en busca de cierta información que no había podido conseguir en su distrito. Se hallaba John Raymond Legres y era inspector de policía. Traía consigo el objeto de su viaje, una estatuita de piedra repugnante y estrambótica, muy antigua aparentemente, cuyo origen no había logrado cifrar. No debe pensar que el inspector Legras se interesara por la arqueología, todo lo contrario, su deseo de instruirse tenía como único origen razones puramente profesionales. La estatuita ídolo fetiche o lo que fuese, había sido capturada meses antes en los pantanosos boscosos del sur de Nueva Orleans en el curso de una expedición contra una presunta ceremonia vudú. Tan repugnantes y odiosos eran los ritos que la policía comprendía que se hallaba ante un culto totalmente ignorado, infinitamente más diabólico que los del vudú. Los confusos e increíbles relatos arrancados violentamente a los prisioneros no trajeron ninguna información sobre su posible origen. De ahí el deseo de la policía de consultar a alguna autoridad para identificar así el espantoso símbolo y seguir las huellas del culto hasta sus orígenes. El inspector Legras no había esperado que su pedido convocara una impresión semejante. La aparición de la curiosa estatuita bastó para excitar a los hombres de ciencia y pronto todos rodearon al inspector para contemplar de cerca la diminuta figura cuya rareza curiosa estatuilla bastó para excitar a los hombres de ciencia, y pronto todos rodearon al inspector para contemplar de cerca la diminuta figura cuya rareza y aspecto de genuina y abismal antigüedad abrían perspectivas tan misteriosas y ancestrales. Nadie reconoció la escuela escultórica de la que había nacido la estatua. Sin embargo, centenares y hasta miles de años parecían haberse depositado en la oscura y verdosa superficie de aquellos de aquellas piedras de aquella piedra desconocida, la figura que los miembros del consejo pasaron de mano en mano para estudiar con más detenimiento. Nadie de unos 20 a 25 centímetros de altura y estaba curiosamente labrada, representaba un monstruo de contornos vagamente antropoides, pero con una cabeza de pulpo cuyo rostro era una masa de tentáculos, un cuerpo escamoso que surgía cierta elasticidad y elástica, cuatro extremidades terminadas con garras enormes y un par de alas largas y estrechas en la espalda. Esta criatura, que exhalaba una malignidad antinatural, parecía ser una pesada corpulencia y estaba sentada en un pedestal. O bloque rectangular cubierto de extrañísimos caracteres. Las puntas de las alas rozaban el borde posterior del bloque. El asiento ocupaba el centro, mientras que las garras largas y curvas de las plagadas extremidades hacían el borde interior y descendían hasta un cuarto de la altura del pedestal. La cabeza de cefalópodo se inclinaba hacia el dorso de las garras enormes que apretaban las elevadas rodillas. El conjunto daba una impresión de una vida normal, más refinadamente espantoso a causa de la imposibilidad de desaparecer, de establecer su origen. Su vasta, pavorosa y inadecuable edad era indiscutible, sin embargo, nada permitía relacionarlo con con algún tipo de arte de los orígenes de la civilización. El material de la estatua encerraba otro enigma. No había nada semejante en la geología o la minería a aquella pieza jabonosa verde y negra. De estrellas doradas o iridiscentes, los caracteres de la base eran igualmente desconcertantes y ninguno de los miembros del Congreso, a pesar de que representaba a la mitad de las autoridades multidimensionales a esta esfera, pudo
pudo avisorar al más remoto parentesco lingüístico. Tanto la figura como el material pertenecían a algo increíblemente lejano, no totalmente distinto de la humanidad que conocemos. Algo sugería de un modo terrible antiguos y profanos ciclos en los que nuestro mundo y nuestras concepciones no habían sido testimonio. Y sin embargo, mientras los miembros del Congreso sacudían la cabeza y se confesaban incapaces de resolver el misterio, uno de ellos creyó descubrir algo extrañamente familiar en la efigie y los jeroglíficos, y al fin, no sin reservas, confesó lo que sabía. Este hombre era el hoy desaparecido William Channing Webb, profesor de antropología en la Universidad de Princeton y explorador bastante conocido. 48 años antes, el profesor Webb había recogido Groenlandia e Islandia en busca de ciertas inscripciones rúnicas que hasta entonces no había podido descubrir. En la costa occidental de Groenlandia se había encontrado con una tribu degradada de esquimales, cuya religión, un culto demoníaco curioso, lo había impresionado soberanamente por su carácter deliberadamente sanguinario y repulsiva. Era aquella una fe que los otros esquimales ignoraban casi del todo y a la que se referían temblando. Databa, decían, de épocas muy ancestrales anteriores al nacimiento del mundo. Junto a ritos anónimos y sacrificios humanos habían invocaciones de origen tradicional dirigidas a un demonio superior o Tornasuk. O el profesor Webb había oído una invocación en boca de un viejo Agekok o brujo sacerdote y la había transcrito fonéticamente hasta donde era posible en caracteres romanos.